Callejón del Diablo. Ubicado en la colonia Insurgentes Mexcoac, el angosto Callejón del Diablo tiene muchas leyendas que giran a su alrededor, desde la aparición de Satanás en la noche hasta sombras raras que se reflejando en el lugar acompañadas de ruidos extraños. ¿Cuál es la leyenda más conocida? La leyenda cuenta que un hombre escéptico ante los rumores, un buen día se animó a caminar por ahí. No llevaba ni la mitad del callejón recorrido cuando vio una sombra detrás de un árbol, pero eso no lo detuvo y continuó su camino. Más adelante, la sombra se le acercó y el hombre vio a un ser que se reía histéricamente. Horrorizado, salió corriendo hacia el final del callejón. En su camino apresurado por llegar al final, sintió que el piso por el que caminaba se iba hundiendo y lo iba atrapando poco a poco, impidiéndole llegar a la salida del callejón. Cuando por fin logró escapar, le contó a todo el mundo lo que había sucedido y que había tenido al diablo cara a cara. Otras versiones de la leyenda cuentan que el diablo se aparece en forma de lechuza o simplemente como una sombra. La otra versión de la leyenda también habla de la aparición del diablo. En cierta ocasión un borracho caminaba por el callejón oscuro, pasada la medianoche, desde la distancia vio una figura que se apoyaba en el tronco de un árbol. Pensando que alguien en la oscuridad quería atracarlo, para curarse en salud, corrió con las manos empuñadas hacia el extraño. Un destello de luz antes de toparse con el desconocido le dejó ver un ser horrendo que reía malignamente. El miedo parecía sujetar los pies del hombre en el suelo, pero aún así agarró fuerzas para correr despavorido y escapar de su mala suerte. Cuando el borrachín corrió la noticia de que en el callejón de Marras se aparecía el demonio, muchos de los pobladores lo secundaron diciendo que habían sido asustados por el monstruoso espectro en alguna ocasión. Una persona enterada del diablo y sus cosas aconsejó que para evitar que el maligno se instalara en el callejón, se depositaran diariamente bajo el árbol infernal algunas ofrendas, de preferencia joyas y monedas de oro. Como nadie quería que Lucifer se instalara en ese sitio, cada mañana iban a dejarle obsequios a Satán. Las ofrendas desaparecían, así que pensaban que el señor de la oscuridad estaba complacido. La mulata de Córdoba. En el siglo XIX se recuerda el caso de una niña nacida en el monte de la ciudad de Córdoba, donde vivía un matrimonio dedicado a la cría de ganado porcino y aves de corral, así como a la siembra de árboles frutales, forma como se ganaban la vida. Esa casa era muy concurrida por la gente que hacía sus compras con el matrimonio, siendo otro atractivo para visitarlos el nacimiento de la bella niña. La niña fue creciendo en medio del campo, teniendo amistad con los animales, especialmente con los coyotes, cosa que atemorizaba a sus padres. Una tarde, cuando la niña tenía 14 años, su madre se enferma gravemente y su papá la manda de buscar a la curandera, orden que ignora, poniéndose la niña a hervir agua y junto con un manojo de hierbas comienza a pasárselas por el cuerpo a su madre, teniendo como resultado que al cabo de un rato la señora recupera su salud de forma milagrosa.
Este hecho conmovió tanto a la población que en cuanto se supo lo de la curación a su madre, comenzaron a visitar la gente de todas partes con enfermos para que los curara, cosa que hacía con gusto. Un día cuando la hermosa mulata tenía 23 años llegaron unas personas hasta el patio de su casa con la intención de matarla, ya que la acusaban de ser una bruja, habiéndose salvado solo por la intervención de sus viejos amigos los coyotes, que se le fueron encima a la gente y los ahuyentaron del lugar. Los rumores en toda la población aumentaron fuertemente hasta llegar el momento en que la autoridad tuvo que intervenir y la mulata fue detenida, acusada de practicar la brujería. Se dice que a pesar de estar recluida en una celda de la cárcel del ayuntamiento local, su casa siempre estaba concurrida de gente que ella acudía a curar a través de poderes de desdoblamiento que ella poseía, poderes que le hacían estar en dos lugares al mismo tiempo. Tiempo después fue trasladada a una mazmorra del castillo de San Juan de Ulúa, donde con su belleza causaba admiración y cierto temor entre los guardias del castillo, ya que comentaban que había ocasiones en que parecía no haber nadie en la celda de la mulata, y que solo se alcanzaba a apreciar una espesa niebla que no permitía ver hacia el interior, y que solo dejaba observar un barco dibujado en la pared por la joven. Esta situación, y tantas otras que se contaban de la joven mulata entre la gente del pueblo, orilló a las autoridades a dar la orden de asesinarla en los quemadores públicos que existían en ese entonces por toda la ciudad. Una mañana antes de su ejecución, al despuntar el alba, la mulata le preguntó a un guardia si le parecía bueno el dibujo del barco, a lo que contestó el guardia que lo único que le hacía falta al barco era navegar, respondiendo la mulata, que ese no era problema. Horas más tarde, cuando estaban los guardias haciendo ronda, vieron a la mulata caminando tranquilamente por los pasillos rumbo a su celda, a lo que corrieron los guardias para atraparla y encerrarla de nuevo, solo para llegar a la celda de la mulata y ver un enorme hueco por donde se veía el barco que había dibujado la joven en la pared navegando y perdiéndose poco a poco en el horizonte llevando a la mulata por única tripulación. Nunca más se supo de la mulata de Córdoba, por más que la buscaron en el castillo nunca la encontraron. La niña que se convirtió en araña. Era el año de 1978, en un convento convertido en escuela. Nuestros personajes, una generación de niñas de lo más traviesas, según declaraciones de las monjas que dirigían dicho convento escuela. Este edificio había sido dividido en dos. De un lado se encontraban las celdas de las madres, mientras que de otro estaba la vieja, pero sofisticada escuela a la que asistían niñas cuya colegiatura solo podía ser solventada por gente rica. Todo parecía marchar de lo más normal hasta que un buen día Marta comenzó a retraerse. Nadie sabía lo que le sucedía, pues era una niña muy alegre y competitiva en clase. Su maestra creyó que era cosa de la edad y que en muy poco tiempo se le pasaría. Pero no fue así, entre más días pasaban Marta se veía cada vez más retraída y triste. Parecía como si estuviera pasando por una terrible depresión. Pero, ¿qué le podía faltar a una pequeña que al parecer lo tenía todo? Fue entonces cuando la maestra mandó traer a sus padres, pensando que se trataba de problemas familiares.
Pero por más que le dieron vueltas al asunto no pudieron dar con la razón por la cual Marta se comportaba de esa manera. La atención de sus padres hacia ella era buena, aunque con poco tiempo, siempre se daban un espacio para platicar con la pequeña. Los días pasaban y la niña comenzó a alejarse de sus amigas. Ya no salía al recreo y menos se juntaba con ellas. Todas le preguntaban qué es lo que le pasaba, pero ella no respondía. Finalmente, Carla, quien era su mejor amiga, intentó ayudarla, pero sabía muy bien que para hacerlo, lo primero era averiguar qué era lo que estaba pasando. Fue así como empezó el diálogo. ¿Qué es lo que te sucede, Marta? ¿Por qué ya no quieres jugar con nosotras? Marta le confesó que desde hacía algunos días veía una señora con pelo blanco que la llamaba. Esa señora estaba en el fondo del salón, solo ella la podía ver. Carla, sorprendida, le dijo que allí no había nadie, que solo estaban ellas y la maestra, pero aún así, Marta insistía en que veía a alguien. La niña trató por todos los medios de que sus padres la sacaran de la escuela. Estaba segura de que si permanecía en aquel lugar algo malo le ocurriría. Pero como era una buena escuela y al parecer solo se trataba del capricho de una niña, sus padres no accedieron. Un buen día, cuando todos se encontraban en el recreo, Carla se le acercó a su amiga, quien como de costumbre se había quedado en el salón de clases. La pequeña no alcanzaba a comprender por qué su amiga no salía al patio si decía que veía a una señora en el salón. Marta le confesó que era porque la señora no la dejaba salir. Carla no creía lo que a ella le estaba pasando y no había manera de convencerla de que no había nadie en aquel lugar. En cuanto pudo, tomó sus cosas y salió al patio porque consideraba que su amiga nunca iba a terminar con aquella historia absurda. Pero cuando iba a salirse, Marta la tomó de la mano pidiéndole que no la dejara sola, que tenía mucho miedo. Carla trató en vano de tranquilizarla, sabía muy bien que faltaba poco tiempo para que terminara el recreo y si se quedaba ahí, se perdería el almuerzo. Salió como pudo, convencida de que Marta ya se había calmado. Cuando volvieron todos del recreo no encontraron por ningún lado a Marta, lo cual era buena señal. Se imaginaban que ya había aceptado salir al descanso. Sin embargo, nadie la encontró en el patio, y por más que la buscaron no la encontraron. Ya cuando estaban convencidos de que lo mejor era reportar su ausencia a sus padres, escucharon su voz que provenía del fondo del salón de clases. Como no veían a nadie, las monjas pidieron que las niñas salieran del salón, para investigar qué es lo que estaba sucediendo debido a que seguían escuchando la voz de Marta. La única que se quedó en el salón fue Carla, que era la más preocupada por la ausencia de su amiga. Se acercó al rincón de donde provenía la voz de su amiga. Pero, ¿cuál sería su sorpresa cuando se dio cuenta que en aquel rincón había una telaraña, la cual estaba muy vieja y gruesa, como si siempre hubiera estado allí? Pero en aquella telaraña se encontraba una araña muy peculiar, tenía la cara de su amiga. De inmediato empezó a llamar a las monjas con tremendos gritos diciendo que era la araña quien hablaba. Lo que sigue de la historia nadie la sabe con precisión. Algunos dicen que la araña les habló diciéndoles lo que le había sucedido. Otros más dicen que la araña simplemente se puso a llorar. Y otros más afirman que corrió a esconderse entre los muros. Desde entonces el salón de clases fue cerrado. No se le volvió a permitir el acceso a nadie. En cuanto a la niña, dicen que ahí se quedó y nadie pudo hacer nada por ella. ¿Por qué?
De acuerdo con unas versiones, la niña fue hechizada por una bruja. Han pasado muchos años de aquel desafortunado suceso. Algunos quisieron que la historia se convirtiera en leyenda para que nadie temiera entrar al convento. Finalmente, la construcción fue cerrada, y aunque no puedo decir el nombre del convento por cuestiones éticas, sí les aseguro que todavía hoy en día, Carla, la amiga de Marta, sigue llorando afirmando que lo que dice es cierto, y que, por supuesto, aquello fue una obra del mal. Gracias por ver el vídeo. Si tienes un relato, historia, leyenda o experiencia paranormal que quisieras compartir, mándamela por mi página de Facebook por mensaje y aparecerá en uno de mis vídeos a futuro. El link de mi página está en la descripción del vídeo, y si el vídeo te gustó dale me gusta y comparte para que más lo vean, eso me ayudaría mucho. Y si quieres ver mi anterior vídeo, el link está en la descripción. O solo dale clic a la tarjeta que estará apareciendo aquí arriba y sin nada más que decir, nos vemos en otro vídeo. Gracias y adiós.